Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: hilo indicado para agujas de 3 a 4 milímetros y aguja de crochet de 3 milímetros y medio. Bueno, monas, vamos a ver cómo hacer un granny básico con cambio de color. En primer lugar comenzaremos haciendo un anillo mágico o círculo mágico. ¿Veis? Cruzo, meto la aguja, cadeneta, ¿veis? Voy a hacer 2 y 3 cadenetas y voy a hacer otros 2 puntos altos. ¿Veis? Que con las 3 cadenetas cuentan como 3 puntos altos y lo voy a separar de 1 y 2 cadenetas de mi siguiente bloque de 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos, y ahora separo de 2 cadenetas de mi siguiente bloque de 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. De nuevo 2 cadenetas y vuelvo a hacer ya mi cuarto y último bloque de 3 puntos altos de esta vuelta. Y si os dais cuenta, todo el tiempo estoy ocultando esta hebra en el interior de estos puntos altos. Entonces me queda hacer, ¿veis cómo la sujeto? 1, 2 y 3 puntos altos y hago 1 y 2 cadenetas y tiro. Y ahora vengo aquí a mi tercera cadeneta desde la base y hago un punto enano. Saco un poco mi hebra y a mí me gusta venir así a mi siguiente punto, ¿veis? Cogiendo la espiguita y paso esta anilla hacia atrás, ¿veis? Tiro. Y ahora es a través de esta anilla que tengo ya detrás que sacaré la cantidad de hilo que considere oportuna para tener juego con la aguja después a ocultarla. Por si no me gusta, siempre tenéis la opción, sobre todo siendo principiantes, de ir ocultando con la siguiente vuelta. Vendré a una esquina cualquiera, ¿veis? Puede ser esta, por ejemplo, la siguiente que viene, y así ya, ¿veis? Paso mi hebra y podría comenzar ya a ocultar haciendo lo siguiente. Hago un punto deslizado con mi nuevo color, ¿veis? Haré 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y veis tanto la del nuevo color que he añadido la hebra suelta como la del color azul, ahora las puedo ir ocultando. Bueno, vuelvo a hacer a partir de ahora, en cada una de mis 4 esquinas que se me han formado haré 2 bloques de 3 puntos altos separados por 2 cadenetas. Hago 1, 2. En la esquina siempre tendremos 2 cadenetas para hacer la esquina, ¿veis? Sujeto mis hebras y hago otro bloque de 1, 2 y 3 puntos altos. Vale, ahora me tocará hacer esto mismo a este lado, pero lo tengo que separar de una cadeneta. ¿Veis? Y podría seguir ocultando 1, 2 y 3 cadenetas, 1,
perdón, 3 puntos altos, 2 cadenetas, cojo hebra, veis, sigo ocultando estas dos y repito 3 puntos altos. Ya tengo mi segundo bloque y separo del siguiente de una cadeneta. 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenetas porque es mi esquina y vuelvo a hacer otro bloque de 3 puntos altos. Separo por una cadeneta del siguiente y último bloque de esta vuelta de esquina, que estará formado por 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenetas y otros 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos. Hago una cadeneta y ya cierro esta vuelta con un punto enano aquí en mi tercera cadeneta de subida desde la base. ¿Veis? Hago así y me gusta hacer como hice ya en la vuelta anterior. Entro en el siguiente punto, ¿veis? Se ajusta así y paso esta anilla hacia atrás y ya ahí es donde saco una hebra, como mínimo un palmo, para poder ocultarla con agujas si fuera necesario, porque después me molesta aunque fijaos aquí he ocultado, pero claro, si doy la vuelta, veis, se nota. Entonces he venido así ocultando, pero me valdría, parece. A ver si tiro un poquito más de esta. Bueno, parece que no molesta mucho, así que me podría valer. ¿Veis? Corto esta y esta sí que la ocultaré después con aguja. Vamos a hacer otro cambio de color. Cojo hilo nuevo, otro color. Hago el punto deslizado y de nuevo vendré a una esquina. Entonces lo mejor es venir siempre a la misma. ¿Veis que aquí está, en esta esquina está aquí la cadeneta? Pues vengo a esa. ¿Veis? Y ya me ocupo de coger esta hebra del cambio de color anterior. ¿Veis? De nuevo hago las 3 cadenetas y más otros 2 puntos porque sabemos que esas 3 cadenetas cuentan como mi primer punto alto. Hago 2 cadenetas, ¿veis? Y vamos a ir ocultando si queréis. 1, 2, 3 puntos altos. ¿Veis? Las esquinas serán igual siempre, los 2 bloques de 3 puntos altos y las 2 cadenetas en la esquina. Y luego cadeneta para separar de mi siguiente bloque, que a partir de esta vuelta, ¿veis? Me van a aparecer bloques de 3 puntos que ya no son únicamente de esquina. 2 y 3. Cadeneta y ya llego a mi siguiente esquina donde vuelvo a repetir 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenetas y 3 puntos altos, 1, 2 y 3.
De nuevo cadeneta de separación y aquí otro bloque intermedio. ¿Veis? Ya voy ocultando casi por completo esta, pues la cojo con más cuidado para intentar ocultar ahí bien esa hebra. 3 cadeneta y de nuevo llego a bloque de esquina donde haré 1, 2 y 3 puntos altos separados por 2 cadenetas. De nuevo 1, 2 y 3 puntos altos, cadeneta, un bloque de 3 puntos altos que separaré por una cadeneta de mi siguiente esquina. ¿Veis? Sigo teniendo aquí hebra, pues mientras tenga oculto, porque eso me afianza mi granny. Si vamos corriendo a cortar hebra en el primer momento, cuando esté hecha nuestra prenda, con el uso se puede romper y a mí me ha pasado por dejar hebras muy cortas, así que más vale pasarnos, aunque nos dé pereza. ¿Veis? Que así está quedando muy bien, me estoy llevando para atrás las hebras y veis que no se nota mucho. ¿Vale? 1, 2 y 3 puntos altos, cadeneta. ¿Veis? Sigo sujetando mi hebra y ya mi último bloque de 1, 2 y 3 puntos de esta vuelta. Hago cadeneta y como las vueltas anteriores, punto enano. Uy. Esto es normal, que a veces se engancha según el hilo. Cadeneta, punto enano y veis, vengo al siguiente, saco mi hebra para atrás, paso el hilo, veis, y saco longitud suficiente, más de un palmo. Y veis, si me doy cuenta, se han ido ocultando, bueno, por detrás relativamente, pero si no queremos ocultar con aguja, la verdad que fijaos, ha llegado hasta aquí, que ya teníamos un trozo largo oculto, se corta así y no me preocupo más. Y esta de aquí, la central, que es la del anillo mágico, aunque ya le he dado yo una vuelta, si os habéis fijado cómo iba ocultándola dentro de los puntos de la primera vuelta, siempre me gusta dar como mínimo otra vuelta más con la aguja. ¿Veis? Entonces veo que viene, si tiro sale de aquí, por lo tanto tendré que venir hacia acá. ¿Veis? He pasado un bloque de 4, 2, 3 y 4. Ya he dado otra vuelta completa, así que ya podría cortar y ya estaría. Entonces, para este proyecto yo voy a hacer grannies como este, ¿vale? Alternando estos colores, azul, rosa palo o rosa clarito, un rosa más fuerte, un blanco y de nuevo el azul, ¿vale? Porque quiero que predomine además este color azul. Bueno, aquí tengo yo mis 12 grannies unidos, como podéis ver, de manera, digamos, tubular, ¿vale? Ya me lo he probado y he visto la talla y parece que me gusta. Un granny solo también depende del bloqueo que hagamos. Me mide como 11 centímetros. Bueno, ahora vamos a ver también cómo unir dos grannies.
¿vale? Que es lo mismo que he hecho yo con todos, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Con 2 grannies, ¿vale? Y voy a usar, sí, estos dos que son iguales, y para que se vea bien voy a coger este hilo más clarito, ¿vale? Entonces, medida. Para cualquier costura yo suelo coger mínimo el doble, ¿veis? De esa medida. Incluso un poco más, a veces casi 3 veces, porque también siempre queremos tener juego para poder ocultar bien esas hebras. Porque más vale pasarnos y siempre ocultar. Vale, entonces si os fijáis bien aquí, el tipo de costura que yo he escogido, de las muchas que hay y muchas que veremos, vamos, hay muchos métodos de unir grannies, pero con este también ganamos algo. Si os dais cuenta, no están pegados, ¿veis? Se gana un poquito. Entonces, para ello, ¿veis? Ahora tengo los 2 grannies del derecho, pues les voy a dar la vuelta. Entonces vendré a una esquinita, vengo a una esquinita con mi aguja. Como tengo 2 cadenetas en mi esquina, cogeré la más pegada al lateral que voy a coger, ¿vale? La otra, digamos que pertenece, la contamos para otro lado, ¿veis? Y entonces, si estáis viendo las 2 espiguitas, ¿veis? Esta es la cadeneta de un lado y esta es la del otro, la que me tocaría, ¿vale? Por ser la primera vuelta, el primer punto sí podría coger los 2, ¿vale? Para asegurar ahí y hago 2 nuditos, ¿vale? Entonces vendría el siguiente, incluso doy otra vuelta más para asegurar ahí en el mismo punto, ¿vale? Entonces a continuación lo que voy a hacer es, si veis el siguiente punto, que ya es punto alto, tengo aquí las 2 espiguitas y aquí también las del otro punto, pero no voy a coger las 2, únicamente voy a coger, ¿veis? Esta que es la exterior de este punto y esta que es la exterior de este punto. ¿Veis? Voy a coger esta y esta, pero voy a aprovechar y oculto esta hebra. ¿Veis? Voy pasando el hilo, tiro y voy a ir sujetando esta hebra que del color del hilo, vamos, que he añadido. ¿Veis? Y voy a ir todo el rato cogiendo hebra exterior de cada punto. ¿Veis? Y la aprovecho para ocultar mi hebra. ¿Vale? Así que estáis viendo que sí se puede ocultar todas las hebras con la aguja, pero es muy laborioso y especialmente cuando empezamos, ¿veis? Sigo así toda la costura. Cuando empezamos nos gusta también poder ir más rapidito haciendo nuestros grannies y nuestras prendas. ¿Veis? Voy ocultando y de esta forma pues podemos conseguir, no es el resultado más profesional, pero queda muy bien si lo hacemos con mimo. Como habéis visto, también las hebras quedan por detrás y nos puede quedar una buena pieza. ¿Veis? Seguiríamos así. ¿Veis? Lo he hecho para que se vea
pero aquí se nota porque lo estoy haciendo en un color distinto para que veáis cómo se hace. Pero este es el resultado. ¿Veis cómo hace? Y además aquí fijaos en las uniones y todo, ¿veis? Y este es el resultado final. Bueno, monas, fijaos, he colocado aquí unos marcadores, ¿vale? Y en principio para mi talla los he colocado aquí justo a cada lado. Si os dais cuenta, tengo en este caso 3 grannies. Si tuvierais 4 para una talla mayor, haré lo mismo. Vengo al hueco donde tengo colocado el marcador, introduzco mi aguja, hago un nudo deslizado como siempre, ¿veis? Y añado hilo. De esta forma levanto 3 cadenetas y en ese hueco voy a añadir otros 2 puntos altos más, igual que he hecho en mis grannies. Y a continuación voy a hacer una cadeneta de separación. ¿Veis? Como hacíamos en todas las vueltas. Y voy a continuar así trabajando hasta llegar a mi otro marcador. ¿Veis? En cada hueco 3 puntos altos, una cadeneta de separación. Vengo al hueco siguiente y haré mis 3 puntos altos. Cadeneta, vengo al hueco siguiente y hago mis 3 puntos altos. Cadeneta, veis, ya llego a la unión de 2 grannies. Entonces vengo al primer hueco y hago 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Veis? Y hago lo mismo, cadeneta, ¿veis? De nuevo justo en la otra esquina, otro bloque de 1, 2 y 3 puntos altos. Hago cadeneta, ¿veis? Y continuaré así toda mi vuelta. Cadeneta, ¿veis? Y ya llego aquí al hueco donde tengo el otro marcador de mi panel delantero trasero. 2 y 3. Y ahora lo que haré será levantar 2, 3 y 4 cadenetas, porque 3 son del primer punto alto y una cadeneta para acercarnos al hueco siguiente. ¿Veis? Giro mi labor y comienzo y vengo de nuevo a este hueco y hago 3 puntos altos. Cadeneta de separación, vengo al siguiente hueco y hago 3 puntos altos. ¿Veis? Y trabajaré así toda mi vuelta. Bueno, aquí estoy terminando mi segunda vuelta, ¿veis? Tercer punto alto. Y entonces ahora por simetría, si recordamos aquí hicimos 4 cadenetas, o sea que serían un punto alto y una cadeneta. Pues aquí hago una cadeneta y haría un punto alto aquí en la tercera cadeneta de este que hicimos de subida. Así que giro y de nuevo, ¿vale? Levantaríamos 3 cadenetas que son mi primer punto alto y en este hueco de aquí haría 2 puntos altos. Separo por una cadeneta y así continuaría toda mi vuelta. Y así haremos el número de vueltas que necesitemos. Bueno, pues aquí ya he ido yo avanzando las vueltas que he necesitado tanto para el delantero como para la espalda. Y como podemos ver, en el delantero he realizado un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
vueltas completas más 1, 2, 3 y 4 vueltas de 2, 4 y 5 bloques de 3 motivos, pero si veis la vuelta siguiente que tenemos los 2 puntos altos en los extremos son 6, ¿vale? Por lo tanto aquí tendríamos 12 vueltas. En el panel de la espalda, como podemos ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que es la última, ¿vale? Que tenemos 6 motivos, 6 bloques, ¿vale? Los 2 puntos altos de los extremos y 4 de 3 puntos. Entonces, esta es la vuelta que yo voy a hacer para ver cómo, ya lo que nos queda por ver, cómo ahora añado el hilo, hago solo esa vuelta y lo mismo haremos con esta, ¿vale? Como añado hilo, hago esos puntos y después vamos a ver cómo unimos de la manera más fácil. Y veréis que es todo ya sencillísimo, ¿vale? Tenemos el lado derecho, entonces hago el nudo deslizado, ¿veis? ¿Y cuántos tengo que añadir? 6, 1, 2, 3, 4, 5 y pues aquí, por aquí, ¿veis? Voy a añadir 3 y 4, 1, 2 y 3 puntos altos, cadeneta, 1. Bueno, una vez que he terminado, ahora ¿cómo unimos? Damos la vuelta a nuestra prenda, ¿vale? Y una de las formas será, por ejemplo, con puntos bajos. Sobre todo esta forma muy fácil para hacerlo también provisional, que siempre queda bien. Pero incluso cuando tenéis más prisa, aunque tengáis pensado otro tipo de costura, ¿veis? Cadeneta y comienzo haciendo el primer punto bajo, ¿veis? Entro aquí en la tercera cadeneta y en el punto alto de atrás, ¿veis? Continúo y hago en la cadeneta, cogiendo la cadeneta de aquí y la cadeneta de aquí. Cojo punto, entro en el punto alto y así iremos haciendo coincidir los puntos de un lado, cogiendo el mismo punto de un hombro y del otro. Bueno, y aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Finalmente le hemos hecho una vueltecita de remate en puntos bajos, tanto en el bajo de nuestra prenda como en lo que es la zona de nuestras sisas, como en el cuello. Espero que os haya gustado y si todavía no estáis suscritas, os suscribáis y le deis al like. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight.